Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Kugan. En Real Kugan es una inteligencia artificial para rescalar animes, y vale, ya existen Waifu 2X y Real Earthgun. ¿Para qué queremos otro? Pues Real Kugan hace lo que ni Waifu 2X ni Real Earthgun hacen. O sea, sí que lo hacen, pero lo hacen mal. Primero tendríamos a Waifu 2X, que al rescalar el vídeo, pues no tiene casi errores. O sea, no, cuando hemos escalado, o sea, si tú rescalas con Waifu 2X, la imagen final rescalada no tiene casi errores. O sea, es muy buena, o sea, es muy bueno el resultado. Pero lo único malo que tiene es que el rescalar, cuando rescala, no es muy, es como que no es muy fuerte. O sea, lo hace muy flojo rescalado. Aquí en esta imagen se puede ver perfectamente la original y Real Earthgun. O sea, la original, Waifu 2X y Real Earthgun. ¿Ves? No, es como que lo hace muy flojo, no hace muy fuerte. Y luego tenemos a Real Earthgun, que lo hace muy fuerte. Y por culpa de que lo hace muy fuerte, puede tener errores. O sea, si le metes una imagen de entrada con muy baja resolución, o si le estás metiendo algún fotograma de algún vídeo que esté comprimido y tenga algún error de bitrate, pues se va a tragar los errores o directamente rescalar, va a inventarse cosas. Como por ejemplo pasa en este punto de aquí, que hace una cosa rara. En Waifu 2X, pues como tampoco rescala mucho, no hace mucha cosa. Pero en Real Kugan lo hace bien. Sí que es verdad que en Real Kugan es como un punto intermedio entre Waifu 2X y Real Earthgun. Porque si te fijas bien, cuando haces de original a Waifu 2X, es como que el borde queda un poco... no queda bien marcado del todo. Mientras que en Real Earthgun el borde queda muy marcado. Y en Kugan pues pasa como algo intermedio. No queda marcado a 100% del todo, pero tampoco es que quede muy difuminado y queda mal marcado. O sea, lo hace... es como un punto intermedio, pero más tirando para Real Earthgun. Entonces... bueno, aquí hay otra comparación, pues la imagen original, Waifu 2X, que lo hace bastante bien aquí, Real Earthgun la caga, borra las líneas, y Real Kugan. Esto de borrar las líneas me ha pasado en este vídeo, en el de Ugotad que he subido. Pues el vídeo tiene como cortes, tiene como líneas. A ver si encuentro algún fotograma. Mira, en este. ¿Ves? El vídeo tiene líneas en medio. Pues lo que me pasaba con Real Earthgun es que las líneas las borraba. Y claro, pues se veían manchas blancas donde tendrían que estar las líneas. Y eso pues molestaba mucho. A ver si encuentro algún otro fotograma interesante. Es que hay unos fotogramas que los ha hecho muy bien, están muy bien hechos. Pero claro, había algunos que las cagaba y borraba las líneas. En este sigue pasando un poquitín igual, pero no pasa tanto. Por ejemplo, en esta zona de aquí ha pasado, pero no pasa en varios cachos. Y pues cuando estaba haciendo este vídeo, estaba probando entre Real Earthgun y Real Kugan. Y al final hice con Real Kugan este de aquí. Entonces, vale, para usarlo es muy fácil. Bueno, es que ni siquiera se tiene que instalar, porque en Real Kugan la versión de CUDA, que es la original, o sea, la que he utilizado entrenando y para los ejemplos estos, es muy difícil de instalar y tampoco tiene guía. Y yo lo conseguí instalar sin la guía, pero es que luego usarlo no te dicen cómo usarlo, no está explicado, y además está en chino o japonés, no sé cuál de los dos. Según Chrome es chino. Entonces, la que sí que he podido usar es la versión de Vulkan, que además la de Vulkan tiene una gran ventaja, y es que corre sobre Intel, Nvidia y Apple. Esto es una gran ventaja y además permite multi-GPU. Por ejemplo, imagínate que tu ordenador tienes varias tarjetas gráficas, por ejemplo las integradas con la dedicada a una RTX o una GTX o un Radeon. Imagínate que quieres usar las dos gráficas a la vez. Aquí puedes usar varias gráficas a la vez, aún no siendo de la misma marca, y esto está súper bien. Entonces, bueno, vamos a descargarlo. Para descargar tienes que ir a Relaces aquí y le das a tu sistema operativo que tengas. Una vez tienes el archivo comprimido donde quieres, lo voy a extraer aquí, lo puedes extraer donde quieras.
tendrás dentro una carpeta y tendrás unas cosas. Tendrás el .exe y tendrás el models no sé y el models sé. El models no sé son modelos que no sé en qué momento se usan, pero los models sé son los modelos que tienes. Real Kugan, además de tener el escalador, tiene un denoiser. Lo que pasa es que tiene un por 2, un por 3 y un por 4 de escalar. O sea, desde la imagen o 2 veces o 3 veces o 4 veces más grande. Pero el blur lo tiene de 0, o sea, -1 que sería desactivado, 0, 1, 2 y 3. En el por 2, si os fijáis, tiene más de por 2. ¿Por qué? Porque tiene todo tipo de denoise en el 2. Por ejemplo, cuando haces un por 4 solo tienes sin denoise o con denoise por 3. Eso es importante porque a veces el denoise sí que ayuda, pero en otros momentos molesta. Entonces, el que no haya un denoise por 4, por ejemplo, y le metas un por 3, que es un denoise muy fuerte, va a molestar bastante. ¿En qué casos usar denoise? Pues aquí, por ejemplo, tengo una imagen de Renai Circulation. Como veis, en Renai Circulation no hay muchos detalles. Solo tiene estos bordes aquí, pero no tiene imágenes muy detalladas. O sea, no es muy detallada la imagen. No tiene todo dibujado perfecto. Como sería, por ejemplo, no sé, en Attack on Titan, hierba, o sea, la muralla está bien detallada. Y si le metes un denoise y es, por ejemplo, un fotograma que se ve la muralla desde lejos y tiene ahí marcadas las líneas de las rocas, pues lo que va a pasar es que va a eliminar las rocas o va a hacer algo raro si metes un denoise muy fuerte. Si no metes denoise y a lo mejor tienes algo cerca que se ve mal y quieres meter un denoise, pues va a estar complicado. Eso es solo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque aquí también he hecho pruebas sin denoise y con denoise, ya que también he hecho pruebas. Entonces, os voy a enseñar a cómo usarlo con un fotograma, ¿vale? Que eso es lo fácil, y a cómo hacerlo con un vídeo entero. Entonces, bueno, primero abrís vuestra consola, vais para la carpeta donde tenéis Real Kugan, y a la derecha arriba os saldrá y en la descripción del vídeo también tendréis un enlace a un vídeo en el que enseño cómo instalar FFmpeg. Eso será para luego cuando queramos hacer un vídeo. Ahora vamos a hacer la imagen esta de aquí, que es de Kaguya-sama. Vale, pues si ponemos Real Kugan help, tenemos estas opciones de aquí. Tenemos para mostrar el menú de help, verborse, input, output, noise, scale. Vale, pues vamos a centrarnos en los importantes y los que vamos a usar. Los principales, los obligatorios que tenéis que usar son -i para el vídeo de entrada, -o para el vídeo, o sea, la imagen de salida. Vamos a ponerlos aquí en Real Kugan -denoise 0, por ejemplo. Entonces ahora aquí podemos definir a cuánto queremos escalarlo. Podemos hacer un por 2, un por 3 y un por 4. Vamos a hacerlo en por 4. Luego tenemos el noise, que es para cuánto blur queremos, o sea, cuánto desenfoque queremos ponerle. Podemos ponerle -1, que sería desactivado, o 3. Eso en el caso de cuando hacemos un por 4, que es lo que os he dicho antes. En cambio, si hacemos un por 2, sí que tenemos de noise 1, 2 y 3. Pero vamos a hacerle un escalado por 4. Entonces, con esto ya estaría listo. Podemos especificar si queremos el formato PNG para asegurarnos de que saquen PNG la salida. Y ya está. Y si tenemos varias gráficas, podemos poner -G y poner la gráfica que queremos usar. La 1, la 0, la 1 y eso. En mi caso, como solo tengo una gráfica, pues voy a utilizar la única gráfica que tiene. Y por último tendríamos el X, que sería el TTA Mode, que es un modo que como que no sé qué hace, no sé si se vuelve a entrenar o hacer, no sé exactamente qué hace, pero la mejora puede ser hasta un 5% mejor el resultado a cambio de durar un 40% más. Eso, por ejemplo, si lo vais a hacer con solo un fotograma y queréis tener el mejor resultado posible, podéis activarlo. Pero si vais a hacer un vídeo, no os lo recomiendo porque va a tardar muchísimo más. Ahora sí, vamos a darle a Enter. Y en unos segundos, no tarda nada, ya nos da la imagen rescalada. Podemos abrirla
Y pues vemos que tiene mucho más detalle, muchísimo más detalle. Y podemos compararlo, pero de por sí la imagen original ya está bastante bien. Se puede ver que de alguna forma consigue como reparar algún error de bitrate. Que por ejemplo aquí en el pelo de Kaguya se ve que tiene que aquí como unos escalones. No sé si luego en el vídeo de YouTube lo veréis, o en vuestra pantalla hay suficientes colores para mostrar, pero se puede ver que aquí hace una mezcla y lo pone bien. Y pues aquí estaría el resultado. O sea, está bastante bueno. Pero aquí tampoco hay mucho que mejorar, no hay nada especial que destacar. Si os fijáis aquí con el denoise, a lo mejor sí que ha hecho algo así como de mezclar. Si desactivamos el denoise, a lo mejor esto de aquí lo va a marcar mejor. Vamos a probarlo. Aquí le había puesto denoise 3, vamos a ponerle denoise -1, o si directamente no se lo especificáis, no se va a activar. Ahora aquí sí se puede ver que sigue manteniendo antes lo del pelo. Cuando tenía el denoise puesto, esto de aquí del pelo no se veía. También se puede ver que entonces por culpa de eso, al no mezclar estas líneas, pues se ha creado aquí una línea separada, pero es un mínimo error, o sea, está muy bien el resultado. Aquí no ha cambiado mucho, pero bueno, está bien. En esta escena podríamos ponerle denoise 3 si queremos, aunque yo en esta escena le pondría denoise 1 para arreglar un poquito la compresión en los colores, pero está muy bien. En unos ejemplos que se ve mejor la compresión, el denoise activado y desactivado sería en este de aquí. Tenemos denoise. La que estáis viendo ahora tiene el denoise por 3 y este tiene el denoise por desactivado. Se puede notar la diferencia, por ejemplo, aquí. En el denoise desactivado. No, espera. Vaya, pues hasta con el denoise saca un mejor resultado. Bueno, al tener el denoise desactivado aquí, no sé. Este no lo tengo muy claro. Bueno, aquí sí se puede ver, por ejemplo, que aquí las líneas estas están muy marcadas y con denoise están como un poco desenfocadas y da un poco la sensación de que está bastante mejor el resultado aquí. Se ve bastante mejor. Por ejemplo, una de las cosas útiles del denoise es, por ejemplo, ocultar errores. Este tiene el denoise desactivado y en la inteligencia artificial al escalar ha confundido el libro y el dedo y ha dibujado algo del dedo aquí. Pero si ponemos denoise, lo desenfocará un poco, lo mezclará un poco aquí y ves, ya no quedará tanto el efecto de que está metiendo el dedo y lo oculta algo mejor. Pero claro, esas escenas están un poco detalladas. Si tenéis escenas muy detalladas, como por ejemplo sería la del vídeo este, sí, en este vídeo no he puesto denoise, porque si pones denoise seguramente se mezclarían bastantes líneas y la cagarías un poco. Entonces, bueno, aquí también tengo este otro, que sería Kugan. Y tendría comparando Kugan con Real-Esgan. En Real-Esgan, por ejemplo, aquí, pues como vemos, tiene errores. Ha mezclado el ojo con, o sea, la pupila con el ojo y también algo de carne. Mientras que Real Kugan ha dibujado bien el ojo y lo ha hecho todo bien. Ahora ya así os voy a enseñar a hacer Kugan con un vídeo. Este es el vídeo que tengo. Vamos a crear una carpeta que se llame frames, pero la carpeta la puedes llamar como quieras. Y con FFmpeg pondremos ffmpeg-i, el archivo de entrada que sería de rica, y espacio y la salida. Y ahora aquí ponemos una barra más en la carpeta que la he arrastrado aquí. Y pones barra 0, o sea, este símbolo, porcentaje 0,5d.png. Si vuestro vídeo tiene muchos fotogramas, os recomiendo que pongáis más. Lo de 0,5d es para especificar el número de dígitos que va a tener. Como veis ahora pone 0001. Hay 5 dígitos. Entonces, bueno, es para poner la cantidad de dígitos que va a tener, o sea, que de fotogramas que tiene. Si tiene menos fotogramas, pues podría haber puesto solo 3 y me hubiera usado solo 3 dígitos, pero con 5 dígitos, que es lo que suelo usar, ya está bien. Si tenéis una película que a lo mejor tiene 24.000 fotogramas,
pues tendréis que poner más dígitos para el número de fotogramas. Entonces, ahora que hemos extraído los fotogramas, vamos a poner una carpeta de salida. Voy a llamarlo output y vamos a poner real Kugan-i, la carpeta de fotogramas, -o, la carpeta de salida. Y ahora aquí ya podemos poner todo como queramos, pues ponerle el noise, por ejemplo, que en este va bien el noise, al no tener mucho detalle en la escena. Vamos a poner escala por 4. Y cuando estáis trabajando con fotogramas, aquí sí que os puede interesar el multi-GPU. Para usar el multi-GPU, voy a poner, cuando vais a verificar el fotograma, vale. Para usar el multi-GPU tenéis que poner -G y aquí poner las GPUs que vais a usar. En mi caso, como solo tengo una, pues tengo que poner -G0. Si tenéis dos, podéis poner -G0 y 1. Entonces, una vez ponéis las GPUs que vais a usar, tenéis que poner -J y poner en cada GPU cuántas imágenes a la vez se van a hacer. Porque en la versión Vulkan, por GPU podemos procesar varias imágenes a la vez. Por ejemplo, podemos meter de 2 imágenes. Hay que ponerlo así como lo he puesto yo, ¿vale? Hay que poner 2.2. Podemos pasarle 2 imágenes a una sola GPU. Si queremos, por ejemplo, que a la GPU 0 le pasemos 2 imágenes, pues ponemos así. Y a la GPU 1 le pasamos, por ejemplo, una imagen porque es una GPU menos potente. Pues lo tendríamos que poner así. Se ve un poco raro, pero si lo entendéis, pues vais a entender cómo repartir el trabajo y acelerar el proceso. En mi caso, como solo tengo una GPU, voy a ponerle que procese de 2 imágenes en 2 a la vez. Y voy a poner -V para poder ir viendo qué imágenes se está haciendo ahora. Pues aquí me va marcando cuáles acaba de hacer. Y aquí en la carpeta output va sacando las imágenes de resultado. O sea, las imágenes que he hecho. Voy a esperar a que me haga 2 segundos de vídeo, por ejemplo. Que serían 48 fotogramas. Y ya está así, perfecto. Y con control C en la consola paramos el proceso. Entonces, ahora todos estos fotogramas, ¿cómo los volvemos a unir? Antes, ir con cuidado porque fijaros cuánto pesa. Solo he hecho 48 fotogramas y ya está pesando 1,8 GB. Las imágenes pesan muchísimo, así que ir con cuidado con el espacio. Ahora sí, ¿cómo unimos las imágenes? Tenemos que poner ffmpeg-i, la carpeta de salida, barra. Y ahora aquí repetir como hemos hecho para sacarlas. Porcentaje 0,5d.png. Y ahora aquí, pues en donde queremos sacarlo, vamos a ponerle rica upcalet y vamos a poner un codificador de vídeo. Cuando estéis trabajando con 8K, porque estas imágenes de aquí están en 8K, las he rescalado a 8K, os recomiendo muchísimo que utilicéis H265, no H64. O sea, en vez de poner lib x264, poner x265. Si tenéis gráfica Nvidia, podéis utilizar el acelerador por GPU. Sería así: Heavy Efficiency Video Codec, que sería x265, y HMVEC, que sería para el acelerador gráfico. Lo siento, lo he puesto mal. Se escribe así: HMVEC, NVEC. Y ahora presionamos Enter. Y vale, me he dejado una cosa que sería poner la velocidad de fotograma. Antes de -i hay que poner frame rate, frame rate. -r no sirve. Hay que poner frame rate y la velocidad de entrada. Si los animes están hechos a 29, a 23, algo, es un número muy largo. Entonces tenéis que poner, en el caso de que estéis haciendo un anime que tenga que sea 23,97 algo, tenéis que poner 24.000 entre 1001. Y como veis ahora está en 23,98 y está bien puesta la velocidad. Y aquí tendríamos el vídeo rescalado.
Le cuesta un poco de reproducir a mi ordenador. Sí que es verdad que se choca y cuesta de reproducir en los ordenadores. Bueno, tampoco tiene muchos fotogramas, o sea, tampoco tiene muchos fotogramas. Pero como veis, pues aquí está el resultado y es impresionante, o sea, se ve muy bonito como queda. Hacen muy bien el rescalado. Para incluir la pista de audio tendríais, bueno, fácilmente en Google podéis encontrarlo. Sería añadir un segundo guion y utilizar map para poder juntarlo. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.